Abordaje psicológico como parte del tratamiento del síndrome de intestino irritable. Una revisión bibliográfica. Analía Murillo, Universidad Iberoamérica. Resumen. El síndrome del intestino irritable es la enfermedad neurogástrica funcional más común en América y Europa. El origen multifactorial de esta dolencia ha generado un reto para su abordaje. Sin embargo, desde el descubrimiento del eje cerebro-intestino se ha validado la relación entre el SII y factores psicológicos como ansiedad y depresión. En la actualidad, no existe un protocolo único para su tratamiento, pero el abordaje influenciado por el modelo biopsicosocial es reconocido como la mejor guía para su diagnóstico y posterior control. Dentro de las opciones de tratamiento que ha alcanzado los mayores niveles de evidencia, destaca la terapia psicológica de enfoque cognitivo-conductual. Así, el objetivo de este artículo es resaltar la necesidad de incluir la psicología como una de las disciplinas con participación activa en el abordaje del síndrome del intestino irritable. Palabras claves: psicoterapia, síndrome del intestino irritable, enfermedad funcional, modelo biopsicosocial, interacción cerebro-intestino, microbiota. Introducción. El síndrome del intestino irritable es una dolencia gástrica que ha tomado relevancia en las últimas décadas dada su prevalencia a nivel mundial. Por ejemplo, se estima que el 17.5% de la población de Latinoamérica padece del síndrome de intestino irritable, según lo indica Sansón Riofrío et al. En el 2017, Celedón et al. En el 2021. En Argentina, Domínguez et al. En el 2021, enciende la alarma al colocar el síndrome de intestino irritable como el padecimiento que más ausentismo laboral causa después de los resfríos y el que más consultas genera en el ámbito de la gastroenterología. En la actualidad, el abordaje del síndrome de intestino irritable se configura de forma transdisciplinaria y la psicología ha alcanzado la evidencia requerida para convertirse en un eje transversal del tratamiento, en conjunto con otros métodos como el farmacológico. El síndrome de intestino irritable se define como un trastorno gastrointestinal funcional, o sea, no existe una razón orgánica que lo explique. Su principal manifestación suele ser un dolor abdominal crónico o recividante, que suele ser en la parte inferior izquierda del vientre, acompañado con distensión. En conjunto, ocurre un cambio en el ritmo de posiciones, ya sea con predominio de estreñimiento, diarrea o una combinación de ambos. Se considera la existencia del síndrome de intestino irritable si el paciente presenta los síntomas desde hace 6 meses, con una frecuencia mínima de una aparición semanal durante los últimos 3 meses. Esto lo indica Marin et al. En el 2018, Bustos Fernández y Hanna Jairala en el 2019, Valdovinos Díaz en el 2021. Una herramienta de diagnóstico ampliamente utilizada es el compilado de los criterios de Roma IV, un documento que engloba 8 categorías de trastornos del sistema digestivo propios de las enfermedades intestinales funcionales. Otro recurso de apoyo al diagnóstico es la escala de Bristol, útil para identificar la consistencia de las heces y determinar el subtipo del síndrome de intestino irritable presente en el paciente. Esto según lo indica Domínguez et al. En el 2021, Marin et al. En el 2019, Sebastián en el 2017 y Sebastián Domingo en el 2017. Cabe mencionar que el síndrome de intestino irritable es una patología ajena a la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es un padecimiento que presenta 2 tipos de manifestaciones, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y se destaca por una inflamación crónica en el tracto digestivo, principalmente del tracto gastrointestinal, que produce diarrea, dolor, hemorragias que provocan la presencia de sangre en heces y fiebre. Además, puede generar síntomas externos al sistema gástrico como fatiga, dolores articulares y de cabeza, según lo indicado por Romeo, Martínez y Pizarro en el 2014, Jean 2014 y Sepúlveda et al. En el 2008. Antecedentes del síndrome de intestino irritable y su relación con la microbiota intestinal. Al estudiar los antecedentes del síndrome del intestino irritable, es posible notar que la dolencia se relaciona con estructuras como la mucosa intestinal, que hoy sabemos guarda estrecha relación con el sistema neurológico y por ende con la neuropsicología. Las primeras descripciones del síndrome de intestino irritable tienen más de un siglo y se remonta al Reino Unido, cuando Powell, en 1918, identificó la enfermedad a partir de los que consideró sus síntomas claves: la expulsión o pasaje de mucosidad y membranas a través del recto. Esto según lo indicado por Powell en 1918,
Hurst en 1919, citados por Tapia en el 2020. En la actualidad, sabemos que la mucosa a la que se hacía referencia es la mucosa intestinal, la cual desempeña una función digestiva crucial en la absorción de nutrientes y la excreción de los residuos, y es el lugar donde se ubica la microbiota intestinal, según Salvo 2018, Garza Velasco et al. En el 2021. Existe evidencia de que los pacientes con síndrome de intestino irritable presentan disbiosis, un desequilibrio en el nivel de algunas bacterias claves que conforman la biodiversidad de la microbiota intestinal. Esto indicado por Naranjo Logroño et al. En el 2021, Pérez de Arce et al. En el 2021 y Valdovinos Díaz en el 2021. Bell, Katie Harrison en el 2017 destacan el papel protagónico que la microbiota intestinal en la activación y función del sistema inmunológico de todos los mamíferos. Además, la microbiota contiene células del sistema nervioso, neuronas y del sistema endocrino en el tracto gastrointestinal y en su mucosa, según Garza Velasco et al. En el 2021. Es precisamente en la microbiota intestinal donde ocurre la producción y síntesis de serotonina y del ácido aminobutírico GABA, según lo indicado por Garza Velasco et al. En el 2021. De ahí que el intestino se le reconozca como un segundo cerebro, según lo indicado por Sacristán en el 2021. Hasta la fecha, el síndrome de intestino irritable se reconoce como un trastorno de origen multifactorial, ya que ni su etiología ni su fisiopatología se encuentran aún completamente dilucidadas. Según Tapia 2020, Celedón Corrales, Serrano Suárez y Fernández Agudelo en el 2021, resaltan que esta dolencia puede ser producto de diversos mecanismos patogénicos como los factores genéticos, la hipersensibilidad visceral, proclividad a procesos inflamatorios, procesos infecciosos, alteraciones inmunológicas, intolerancia a algunos alimentos. A los anteriores se les suman factores psicológicos como el estrés y la ansiedad que generan alteraciones en el equilibrio de la microbiota intestinal, según lo indicado por Ochoa Reparas y Casper en el 2014. Relación entre el síndrome de intestino irritable y los trastornos psicológicos. Desde el siglo XX, los médicos comenzaron a notar que en las entrevistas hechas a los pacientes con síndrome de intestino irritable era frecuente el reporte de algún trastorno psicológico. Esta relación ha pasado a ser anecdótica, acumular un robusto registro de evidencia que refleja la existencia de comorbilidad entre el síndrome de intestino irritable y enfermedades propias de la categoría anteriormente mencionada, según indicado por Sebastián et al. En el 2017 y Sansón Riofri et al. En el 2017. Una de las principales razones que parece sostener esta correlación es que, tanto en el síndrome de intestino irritable como en manifestaciones de enfermedades mentales como lo de la ansiedad y la depresión, se encuentra presente una alteración en los agentes que componen la microbiota, según Cryan et al. En el 2019 y Tapia en el 2020. Black en el 2020 estima que un 39% de los pacientes con síndrome de intestino irritable presentan comorbilidad con trastornos por ansiedad, un 29% con depresión y un 23% del total de dicha población presentan una prevalencia mixta de depresión y ansiedad. Sin embargo, Black en el 2021 señala que dentro de esta población no es aún conocido el porcentaje que presentaba ansiedad o depresión previo a sufrir síndrome de intestino irritable, por lo que no se puede descartar que los malestares gastrointestinales estén relacionados con la aparición del trastorno mental o el incremento del grado de este. Sebastián et al. En el 2017 citan a Whitehead et al. Del 2002 para resaltar que hasta un 94% de los pacientes con síndrome de intestino irritable presentan al menos un criterio concordante de algún trastorno psiquiátrico, entre los que destacan el trastorno por estrés postraumático, desórdenes alimenticios, rumiación, trastornos por ataque de pánico y somatización, entre otros. Con relación a los aspectos ambientales que han evidenciado relación con la aparición y cronificación del síndrome de intestino irritable, Van Oudenhoven et al. En el 2016, destacan la experiencia adversa durante la niñez, los estilos de aprendizaje social, así como eventos estresantes en cualquier etapa del ciclo vital. Lo anterior puede ser relacionado con el reporte de una incidencia del síndrome de intestino irritable en mayores proporciones en el sexo femenino. En México, Cruz Solís en el 2021 elabora un estudio con mujeres que padecen el síndrome de intestino irritable
y logra encontrar que la mayoría son adultas entre los 24 y 50 años, trabajadoras remuneradas y casadas, lo que lanza la hipótesis de que el estrés por las cargas laborales, las del hogar y el cuidado de otras personas pueden ser factores causantes de estrés que estén colaborando con la aparición y o cronificación del padecimiento. Las manifestaciones del malestar físico propias del síndrome de intestino irritable se entrelazan con procesos de distorsión cognitiva subyacentes en trastornos psicológicos como lo son la hipervigilancia, sesgo, catastrofismo, preocupación, percepción de amenaza perenne, frustración y desesperanza, y concluyen en la elección y ejecución de conductas que definen el estilo de afrontamiento del paciente, influyendo directamente en el curso del padecimiento. Según Van Oudenhoven et al. En el 2016, Sebastián et al. En el 2017 y Fukuda et al. En el 2020. Los procesos de distorsión cognitiva que puede desarrollar una persona que presente el síndrome de intestino irritable pueden verse influidos por la forma en que recibe atención cuando acude a un profesional de la salud en busca de ser atendido por las molestias del síndrome de intestino irritable. Los profesionales de la salud pueden perfilarse como factores protectores que ayudan a disminuir el malestar del síndrome de intestino irritable o, por el contrario, un factor de riesgo, en caso de que su abordaje sea desinteresado e ineficiente, según Marin, Sanz y Balboa en el 2022. El American College of Gastroenterology, el Colegio Americano de Gastroenterología, en el 2018, advierte sobre la pérdida de calidad de vida en este tipo de pacientes con síndrome de intestino irritable, quienes en promedio pasan entre 10 y 15 años esperando una cura para el padecimiento. Además, el gasto médico directo que se genera por la atención de esta población en los Estados Unidos de América es de 1.5 y 10 billones de dólares al año. Black en el 2020 ahonda en los aportes de un estudio generado por la industria farmacéutica a nivel mundial, los cuales destacan que los pacientes que presentan síndrome de intestino irritable suelen ir y venir a consultorios de especialistas alrededor de 4 años antes de recibir el diagnóstico, y la mayoría reporta haberse sentido frustrados y desesperanzados porque no percibieron que su malestar fuera tomado en serio por los médicos. Una situación similar reportan Marin, Sanz y Balboa en el 2022 en España, donde el síndrome de intestino irritable tiene una incidencia 10 veces mayor que la enfermedad de intestino irritable. No obstante, la formación académica que llevan los médicos está concentrada en la última. Esto provoca que muestren mayor atención y empatía hacia los pacientes de EII, mientras que el tono del SII en la consulta médica suele ser más indiferente por parte del profesional, lo cual causa gran frustración a las personas enfermas. El modelo biopsicosocial como marco general del abordaje del síndrome de intestino irritable. En el abordaje del síndrome de intestino irritable, las dificultades exceden el proceso diagnóstico y escalan al tratamiento de la dolencia, ya que no se ha logrado encontrar una terapia eficiente y generalizable. Esto se encuentra relacionado con la etiología multifactorial de la enfermedad y en especial con la relación que mantiene con estados emocionales alterados, según Meyer et al. En el 2015, Sanson-Redfrio et al. En el 2017. A partir de estos hallazgos, cada día más investigaciones señalan la necesidad de individualizar el tratamiento de acuerdo con la historia clínica del paciente y sus características contextuales, según Tapia en el 2020. Lo anterior se enlaza con el modelo biopsicosocial de la salud. Este término, acuñado por Engel en 1977, surge como respuesta del reduccionismo biomédico, que se limita a ver los signos y síntomas físicos y deja de lado los componentes individuales o de contexto social que influyen en el estado del paciente, según Pilgrim en el 2002. La inclusión de estos últimos dos aspectos vino como un llamado de atención hacia la práctica médica imperante, tratando de hacer ver la urgencia ética de humanizar el proceso de atención a las personas, según Cosnato, Agustín y Almanto en el 2018. A pesar del impacto del modelo con los albores del siglo XXI, el planteamiento se comenzó a ver en crisis debido a múltiples críticas. Los principales señalamientos que se realizan al enfoque biopsicosocial originan en la falta de metodología que sustenta cómo se debe abordar un paciente. Esta falencia ha derivado en prácticas eclécticas que se ha convertido en una suerte de dogma holístico con excesiva libertad para intervenir desde cualquier nivel, según Pilgrim en el 2002, Casulla Rosso en el 2005, Gainey en el 2009.
Becerra en el 2018 llamó a este fenómeno inclusivismo excesivo y señala que ha provocado una gran dificultad para cimentar el paradigma por medio del método científico. Sin embargo, a través de los años, el análisis y nuevos hallazgos sobre los procesos de salud y enfermedad también han permitido visibilizar algunos aciertos cruciales que trajo consigo la óptica del modelo biopsicosocial. Los principales son el reconocimiento de la subjetividad del paciente como un factor para el juicio crítico del médico, así como el peso que puede tener el contexto o sistema familiar en el bienestar o malestar de las personas, según lo indicado por Becerra en el 2008. Una prueba de estos aportes es que el modelo biopsicosocial se reconoce como la base para el nacimiento de una nueva rama de la medicina familiar, campo desde el cual el médico tratante debe desarrollar un acercamiento sistemático a la situación de enfermedad que se le plantea en consulta, según lo indicado por Martínez Gutiérrez, Hernández García y Vallejo Solís en el 2020. La razón que fundamenta esa perspectiva es que ofrece la posibilidad de tomar en cuenta los diversos factores clave en este tipo de dolencias como lo son la interrelación del paciente con el ambiente por medio de los pensamientos, emociones y la conducta producidas en un contexto individual específico, al igual que señala una disposición empática al profesional de la salud frente al paciente, según lo indicado por Tizón García en el 2007, Van Oudenhoven et al. En el 2016, Cusnato, Acustian y Hilmato en el 2018. Más allá de la polémica sobre la viabilidad del modelo biopsicosocial original planteado por Engel, la evidencia da cuenta de que la guía óptima en el tratamiento del síndrome intestino irritable, así como de todas las enfermedades funcionales, tienen una fuerte influencia en ese planteamiento. Tal vez la diferencia principal se encuentra en su aplicación, que se ha optado por un enfoque multidisciplinar para poder cubrir todas las perspectivas, tanto biopsico y social, y de forma coordinada, según lo indicado por Cusnato, Agustian y Hilmato en el 2018. Foucault et al. En el 2021 suman soporte al planteamiento de un abordaje multidisciplinar al enfatizar que ninguna forma de terapia tiene evidencia de eficacia que la respalde como componente único del tratamiento para el síndrome intestino irritable. Sin embargo, un diseño integral que contemple fármacos, cambios conductuales en la dieta y el ejercicio físico, así como entrenamiento en manejo de ansiedad, técnicas de relajación y psicoterapia de enfoque cognitivo-conductual emocional, ha demostrado una remisión significativa en pacientes, que después de la intervención reportan los síntomas residuales que permanecen son manejables. Abordaje psicológico del síndrome intestino irritable. Bajo el entendido del carácter multifactorial de la enfermedad del síndrome intestino irritable, se han desarrollado diferentes formas de tratamiento que han alcanzado niveles dispares de evidencia sobre su eficacia, llevando a la conclusión de que la combinación de opciones, de acuerdo al estudio individual de cada caso, es la mejor opción para el abordaje del síndrome intestino irritable, según lo indicado por Domínguez en el 2021, Celedón 2021, Foucault et al. En el 2020 y Black en el 2020. A continuación, se realizará una breve mención sobre las terapias que han alcanzado grados de evidencia sólidos, con especial énfasis en las del tipo psicoterapéutico y psicoeducativo. Como se acotó anteriormente, el primer lugar, debido al soporte de evidencia que posee en el abordaje del síndrome intestino irritable, se destaca la terapia psicológica cognitivo-conductual. Ballou y Keeper, en el 2017, señalan la terapia cognitivo-conductual como el tratamiento de primera línea, de acuerdo a la fuerte evidencia que respalda su eficacia, la cual se acrecienta al medir su éxito en pacientes con comorbilidades como trastornos mentales o autoinmunes. Lackner y Paulson, en el 2019, destaca el hecho de que las bases de la terapia cognitivo-conductual apunten hacia la interacción entre las cogniciones, emociones y conductas o reacciones físicas de la persona, hace que su aplicación sea la forma ideal de aproximarse a una enfermedad funcional. Una forma de explicar el enfoque mediante el cual la terapia cognitivo-conductual aborda el síndrome intestino irritable se encuentra sintetizada en 3 ejes concatenados en el proceso terapéutico. El primero es la psicoeducación sobre la acción que ejercen las emociones, sobre todo las respuestas al estrés y su relación con el síndrome intestino irritable. El segundo eje es la generación de conocimiento, insight, sobre las respuestas, emociones, pensamientos y conductas
que el paciente emite frente a los síntomas del síndrome de intestino irritable. El tercer eje es la modificación de las respuestas para disminuir el malestar relacionado con el síndrome de intestino irritable y minimizar la reactividad física al estrés, según lo indicado Ballou y Kiefer en el 2017. Lagner et al. En el 2018 define algunos estándares para la aplicación de la terapia cognitivo-conductal en el síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, las sesiones presenciales suelen ser más exitosas que las virtuales. El promedio recomendado es de 10 sesiones de una duración de 60 minutos cada una, con periodicidad semanal. Sin embargo, las tareas en casa juegan un papel trascendental en el proceso. Las herramientas usuales para el trabajo entre sesiones son autorregistros conductuales, cognitivos y conductuales, tablas de monitoreo de síntomas, ejercicios de relajación, biblioterapia o lectura de material educativo sobre la enfermedad y su abordaje, entrenamiento en manejo del malestar y prevención de recaídas o crisis, según lo indicado por Lagner et al. En el 2019. Durante el presente siglo se han planteado ejes temáticos que puedan servir al enriquecimiento de la experiencia terapéutica del paciente con síndrome de intestino irritable. Park et al. En el 2013 realizaron la propuesta Programa de Respuestas de Relajación y Resiliencia dirigido a las personas que padecen altos niveles de estrés y enfermedades relacionadas o activadas por este, como lo es el síndrome de intestino irritable. En el abordaje se trabajan contenidos similares a la terapia cognitivo-conductual tradicional, como lo son técnicas de relajación, tanto como entrenamiento en habilidades de afrontamiento para disminuir la reactividad al estrés y el incremento de la autoconciencia. No obstante, los autores mencionados dan una preponderancia al concepto de resiliencia. La inclusión de la resiliencia como un contenido de la terapia se justifica por medio de los hallazgos de Parker et al. En el 2020, que demuestran que las personas que sufren del síndrome de intestino irritable muestran una menor capacidad de resiliencia que la población general. De igual manera, se puede observar que a menor capacidad de resiliencia, las personas que padecen del síndrome de intestino irritable reportan mayor severidad de sus síntomas. Sumada a la intervención estándar descrita, existen otras formas de aplicación de la terapia cognitivo-conductual que también gozan de un buen nivel de evidencia que justifica su elección como forma de tratamiento. Dentro de estas destacan la terapia cognitivo-conductual de mínimo contacto o autoadministrada, en la cual las sesiones con el terapeuta son un máximo de 4 en total y el seguimiento lo hace el paciente. Además, resaltan la terapia cognitivo-conductual vía teléfono o videollamada y la terapia cognitivo-conductual grupal, según Black et al. En el 2020, Domínguez et al. En el 2021. En el contexto actual es válido recordar que existe el apoyo del recurso digital por medio de aplicaciones para teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas que están siendo diseñadas por equipos multidisciplinarios que influyen profesionales de la salud y de la medicina conductual. Esta modalidad ha ganado gran terreno entre adultos jóvenes que utilizan dispositivos digitales cotidianamente, según lo indicado por Domínguez et al. En el 2021. A pesar de que una de las principales reglas en la atención psicológica del síndrome de intestino irritable es tener siempre en mente la individualidad de cada caso, ejecutando un minucioso análisis funcional y adaptando el diseño de intervención a los principales hallazgos arrojados por la evaluación, según Regueiro y Valero en el 2005. El trabajo de profesionales en el área ha dejado algunas propuestas de abordaje estandarizado que pueden servir de marco general, según Lagner et al. En el 2018. El modelo más reconocido para intervenir el síndrome de intestino irritable desde el enfoque de la psicología de la salud es el tratamiento multicomponente para el sistema intestino irritable, presentado por Neff y Blanchard en 1987. De forma resumida, esta propuesta de tratamiento consta de un total de 12 sesiones de 1 hora que se aplican de forma individual. Los contenidos inician con educación sobre el tema del síndrome de intestino irritable, seguido de un fuerte componente de entrenamiento en relajación muscular y el Biofeedback Thermal, que es la BFT. El BFT es una técnica en la que se utilizan instrumentos para medir la temperatura de la persona, a la vez que se le relaciona con el estado de malestar o dolor que experimenta simultáneamente. A partir de esta asociación, se busca entrenar al paciente para que aprenda a monitorear su temperatura y sea capaz de controlarla con el fin de que tenga un impacto en la disminución del dolor o malestar percibido,
según Blanchard et al. En 1991. Es fundamental resaltar que durante todo el protocolo del tratamiento multicomponente para el síndrome de intestino irritable, se mantiene un proceso de aprendizaje en habilidades de afrontamiento y resolución de problemas, según lo indicado por Neff y Blanchard en 1987. Aunque se reconoce a la psicoeducación, que es un componente de la terapia cognitivo-conductual, a partir de la investigación específica en el contexto del síndrome de intestino irritable, se ha podido estudiar el efecto de una intervención meramente educativa con resultados útiles para algunos pacientes, según lo indicado por Black et al. En el 2020, Lagner et al. En el 2019 y Fukuda et al. En el 2021. Por esta razón, se le incluye como uno de los abordajes de interés en el contexto estudiado. El abordaje educativo tiene pocas sesiones presenciales y mucho material de trabajo en casa. Está estructurado alrededor de la reflexión, el apoyo y la educación. Los temas que incluye son ubicacionales, como las características clínicas del trastorno, diagnóstico, epidemiología, el rol de estrés en el posible surgimiento y desarrollo de la enfermedad o de una crisis, así como las opciones de abordaje y tratamiento, así como hábitos saludables como la dieta y el ejercicio. La diferencia clave con la terapia cognitivo-conductual es que no se trabaja en impulsar cambios conductuales relevantes, según Lagner et al. En el 2018. Aunque en los estudios generales la terapia cognitivo-conductual muestra una eficacia más robusta que la intervención educativa, según Foucault et al. En el 2021, Black et al. En el 2020 y Black y Ford en el 2020, existen situaciones que pueden hacer de la psicoeducación la elección más adecuada para el paciente. Lagner et al. En el 2019 lograron determinar que los pacientes que reportan ansiedad de rasgo o sensibilidad a la ansiedad en rangos de moderado a alto tenían un mejor resultado si eran abordados desde la psicoeducación en comparación con la terapia cognitivo-conductual. Los investigadores, según Lagner et al. En el 2019, sugieren que la explicación puede estar en que los procesos persistentes e invasivos de ansiedad actúan en detrimento de capacidades cognitivas como la concentración y la atención que son necesarias para el trabajo de la terapia cognitivo-conductual. Terapias farmacológicas para el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Como profesionales de la salud que intervienen en abordajes multidisciplinarios, es pertinente conocer las terapias farmacológicas que han logrado mayor evidencia científica como tratamiento eficaz para el síndrome de intestino irritable. Black y Ford, en el 2020, destacan que los fármacos que han alcanzado el estatus de evidencia fuerte a través de su eficacia se encuentran en el aceite de la bergamota y los antiespasmódicos, los anticolinérgicos, para aliviar los síntomas de distensión o inflamación y dolor abdominal. A estos dos medicamentos se unen los probióticos que han demostrado una eficacia aceptable, según Black y Ford en el 2020. A pesar de que los antidiarreicos y los laxantes son una elección frecuente de automedicación, lo indicado por Black y Ford en el 2020, la evidencia deja claro que su funcionalidad no es general y la decisión sobre cuál usar debe recaer exclusivamente sobre un médico, ya que pueden empeorar el cuadro de algunos casos, según lo indicado por Black y Ford en el 2020 y Fukuda et al. En el 2020. De igual manera, los antidepresivos, incluso algunos antipsicóticos, han demostrado una moderada evidencia de efectividad que puede ser sustentada desde la desregulación del eje cerebro-intestino, pero se debe de tener cuidado al analizarla debido a que los estudios que lo soportan son heterogéneos y su efecto parece ser más beneficioso en los casos de comorbilidad con trastornos psicológicos, según lo indicado por Sebastián en el 2017, Blackford en el 2020 y Fukuda et al. En el 2020. Conclusiones. La revisión efectuada para el presente trabajo arroja información que permite concluir la necesidad de tomar en consideración que el síndrome de intestino irritable es un padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud en muchos países de Occidente, y se estima que será una de las dolencias por las que más se buscará atención en los próximos años los adultos entre los 20 y 40 años, según lo indicado por Mayer en el 2015, Black et al. En el 2020 y Domínguez en el 2021. El síndrome de intestino irritable como enfermedad funcional tiene una estrecha relación con estados de estrés emocional y con trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Esta se encuentra fundamentada en la relación cerebro-intestino.
Paradójicamente, el enfoque médico imperante en la atención primaria de la salud no se encuentra capacitado para visualizar la relación entre la dolencia y el estado emocional del paciente, lo que ha derivado en el señalamiento de la necesidad de un abordaje multidisciplinario capaz de comprender la etiología multifactorial del síndrome de intestino irritable y visualizar al paciente de forma integral, como un individuo biopsicosocial. A la luz de este propósito, resulta imperativo que los profesionales en psicología asuman un rol protagónico en el acompañamiento del paciente que padece síndrome de intestino irritable. Dada la vasta evidencia de la relación que existe entre el síndrome de intestino irritable y otros trastornos de la salud mental, según Paulsen en el 2019, la inclusión de terapias psicológicas de corte cognitivo-conductual y psicoeducación puede ser un factor determinante en el nivel de éxito del tratamiento, sobre todo tomando en cuenta que las personas jóvenes tienen más facilidad para realizar cambios de patrones cognitivos y conductuales que puedan evitar la cronificación del malestar y empoderar al paciente en el manejo de los síntomas residuales o permanentes del síndrome de intestino irritable, según Lackner et al. En el 2019. De esta incorporación y el diseño de las políticas y planes que promueven el trabajo multidisciplinario del sector de salud implicados dependerá, en gran medida, dar una respuesta adecuada a las necesidades específicas del grupo de personas que padecen del síndrome de intestino irritable, la enfermedad neurogástrica más común en el mundo occidental, según Black en el 2020.